Claro, ¿cómo no vamos a estar si nos vamos a una entrevista que estamos buscando hace mucho tiempo? Está en línea María Martinón Torres, es responsable del grupo de antropología dental que está haciendo una revolución en el conocimiento de la historia de la especie humana. María, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Pues aquí estamos todos bien, dadas las circunstancias tan extrañas que nos está tocando vivir, Sí, sí. sí, sí, claro. Bueno, justamente en un momento como este conversábamos el viernes con la producción y me decían, bueno, y sí, 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 por favor, intentemos llevarle a la audiencia a otros temas. Nosotros en este lugar siempre los temas de la ciencia nos apasionan y ustedes allí están llevando adelante un desarrollo del conocimiento de la historia de la humanidad que está dando de traste con un montón de cosas que dábamos como establecidas. Por ejemplo, nuestro origen africano, ¿no? Pues sí, la verdad es que llevamos ya unos años trabajando con la evidencia fósil de Europa, de África y de Asia, y lo que estamos viendo es que probablemente Asia ha tenido un papel mucho más protagonista en el origen de las diferentes especies de la genealogía humana de lo que habíamos creído hasta ahora. Siempre había sido una historia que se contaba con un gran componente africano, pero quizá hay episodios importantes que han sucedido en nuestra historia que no han sucedido en África. Claro, ¿y cómo se llega a esto? Digamos, por supuesto, lo primero que hay es un nivel de tecnología que lo hace posible, pero ¿qué rol ha jugado la investigación en piezas dentales en todo esto, desde lo que se ha ido obteniendo allí, básicamente entiendo, en el reservorio de Atapuerca, ¿no? Sí, tenemos la suerte de contar en los yacimientos de Atapuerca con unas colecciones de fósiles humanos excepcionales, un registro que abarca todas las especies de homínidos que han habitado Europa desde hace al menos 1,2 millones de años hasta la actualidad. Estamos hablando de la especie Homo antecessor, que es una especie que se nombró a partir de los restos fósiles hallados en los yacimientos de Atapuerca y que tiene cerca de 860.000 años y que representaría el ancestro común de nuestra especie Homo sapiens y de los neandertales. Eso es en el yacimiento de la Grandolina, y tenemos, por ejemplo, también otro yacimiento excepcional, que es el de la Sima de los Huesos, donde se encuentra la acumulación mayor de fósiles humanos de todo el Pleistoceno. Estamos hablando de una población de unos 30 individuos que representan a los ancestros de los neandertales y que probablemente se trate de la acumulación antrópica de la primera práctica ritual mortual que podemos encontrar en la humanidad, porque probablemente esos cuerpos han sido allí arrojados por otros humanos. Con unas colecciones tan importantes, lo fundamental es compararlas con los fósiles de otros lugares del mundo. Y lo que hemos descubierto en estos últimos años es que las características de estos fósiles, sobre todo de los dientes, que contienen muchísima información, son muy conservadores y muy particulares de cada una de las especies, lo que estamos viendo es que estos fósiles europeos tienen mayores similitudes con los fósiles de Asia que con los de África, lo que a nosotros nos lleva a pensar que probablemente el origen de los primeros europeos ha sido asiático y no africano, y por eso comparten más características. Ajá. Ahora, esto, digamos, es todo un nuevo desarrollo, porque por supuesto muchas de las afirmaciones que se hacen cuando se van haciendo estos descubrimientos están basadas en las interpretaciones que quienes estén sean capaces de hacer, ¿no? En este punto alguna vez se dijo que la especie había quedado reducida a unos 30.000 individuos en la sabana africana y que de allí el Homo sapiens había salido y de algún modo había conquistado el mundo. A partir de estos descubrimientos que han hecho ustedes, imagino que esas teorías están completamente en revisión. Pues hay muchos aspectos, sí, de esta historia clásica que están cambiando. Por ejemplo, respecto al origen de nuestra propia especie, las historias clásicas, lo que se conoce como el Out of Africa reciente, decía que nuestra especie no había abandonado África hasta hace solo 50.000 años y que una vez que abandonaba el continente se expandía por todo el mundo sin realmente cruzarse con ninguna otra especie de homínidos. Ahora sabemos, por ejemplo, que Homo sapiens probablemente salió antes de África, al menos hace 80 o 100.000 años, y que en el camino pues ha conocido e intercambiado genes, es decir, ha tenido descendencia con otras especies humanas que hoy se han extinguido, como los neandertales y los denisovanos. Sabemos cosas que realmente son sorprendentes, ¿no? Están cambiando un poco el epicentro del mapa, y lo interesante también es que cada vez más somos capaces de contribuir con nuevas tecnologías para poder hacer hablar a los fósiles, que son personas que colaboran poco y nos cuentan pocos secretos por sí solos. Y últimamente lo que hemos podido es aportar un grano más de arena
amena y de luz al estudio de nuestro pasado, haciendo algo que es de alguna manera revolucionario en las ciencias, en el estudio de nuestros orígenes, que es haber sido capaces de recuperar las proteínas de un fósil que tiene al menos hasta 800.000 años de antigüedad, que es lo que acabamos de hacer con la especie Homo antecessor. Claro. Y digamos, ¿hay algún punto en donde los distintos trabajos o los distintos estudios puedan llevarse a hacer no una búsqueda forzada de coincidencia, sino un cruce de datos para ir completando este mapa complejo de nuestro pasado como especie? Sí, es importantísimo que este tipo de trabajo sobre nuestro pasado, cuando tratamos de reconstruir qué es lo que ha sucedido, sea multidisciplinar. Es decir, que cada uno de los diferentes campos de especialización vaya aportando y cruzando datos para que podamos hacer una reconstrucción o un relato coherente de qué es lo que sucedió. Esto es como una película, no es suficiente con solo conocer a quiénes son los protagonistas. Queremos saber el guión, queremos saber qué especies se cruzaron, en qué momento, en qué circunstancias, cuáles eran los retos climáticos que tenían, por ejemplo, con qué otros animales competían. Así que la historia de la evolución humana es una historia en la que tenemos que tener en cuenta la anatomía, la biología humana, la paleoecología, la biogeografía, la arqueología, todos los diferentes aspectos que nos ayudan a reconstruir cuál fue esa historia. Ahora podemos estudiar los fósiles de manera clásica, es decir, anotar, por ejemplo, sus características y compararlas con otros homínidos. Podemos utilizar también la genética, que cada vez más nos permite llegar más atrás en el tiempo. Eso, por ejemplo, en los yacimientos de Atapuerca se ha conseguido extraer ADN de una especie humana que es el más antiguo que se ha recuperado en toda la historia de la humanidad, con unos 500.000 años de antigüedad. Eso es realmente un hito científico. Y podemos también añadir otro tipo de técnicas, por ejemplo, las técnicas de imagen virtual. Ahora somos capaces de escanear los fósiles y podemos verlos por su interior sin tener que romperlos, o estas nuevas técnicas emergentes como las de la paleoproteómica, que además del ADN, pues ahora podemos incluso extraer las proteínas que nos permiten indagar mucho más atrás en el tiempo en el origen y la relación entre las especies. Ajá. Estaríamos hablando, digamos, de un humano moderno. ¿Desde cuánto tiempo a partir de este nuevo conocimiento? Nuestra propia especie, lo que habitualmente llamamos el Homo sapiens o los humanos modernos, tiene unos 200.000 años de antigüedad y se originaría en África. Lo que pasa es que si queremos volvernos más atrás y conocer quiénes fueron nuestros ancestros, ahora sabemos que hace al menos unos 800.000 años habitaba en el planeta un homínido que se ha bautizado con el nombre de Homo antecessor y que es el padre común o la madre de los sapiens y los neandertales. Como sabéis, nosotros tuvimos una especie hermana, los neandertales, que se extinguieron, aunque llevamos todavía algo de su ADN en nuestra sangre, y compartimos en un momento determinado pues un padre que fue el origen de esta modernidad, ¿no?, de las siguientes humanidades emergentes, que vivió hace unos 800.000 años. Esta propuesta se planteó en los años 90 con los fósiles que se encontraron en Atapuerca, en la Grandolina. Era una propuesta como muy atrevida, ¿no?, decir que habíamos encontrado a la madre de sapiens y neandertales, pero afortunadamente es una hipótesis que se ha venido a corroborar con el estudio de las proteínas de Homo antecessor. Eso ha venido a apoyar aquella hipótesis que se mantuvo de que el origen de esta modernidad pudo tener ya lugar hace unos 800.000 años. ¡Wow! Es difícil de... El tiempo, ¿verdad? Las dimensiones del tiempo. Sí, impresionante. El tiempo que es mucho mayor que todos nosotros, ¿no? Sí. La verdad que fantástico. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. A mí, obviamente, esto es parte de una agenda que me fascina poder, en lo personal y poder en atención de nuestra audiencia. María, que tengas un muy buen día allí en España, en el contexto tan difícil y complejo que está atravesando la madre patria. Sí, estamos. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte también para todos vosotros. Bueno, gracias. María Martinón Torres, responsable del Grupo de Antropología Dental. Han hecho una revolución en el conocimiento de la historia de la humanidad.